Ley electoral y de partidos políticos. Las reformas a esta ley podría ser un cambio importante, el inicio de un cambio importante para el rumbo de este país. Y para platicar de este tema, le damos la bienvenida a la licenciada Raquel Celaya, directora de ACIES, y el doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos, quienes han estado muy inmersos en las propuestas, en la participación de estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Licenciada, el intento de hacer reformas a la ley electoral y de partidos políticos no es de ahora, data de hace varios años y muchos intentos. Ustedes como ACIES han estado presentes en las diferentes organizaciones sociales, civiles también, y planteando retos en este tipo de temas. ¿Desde cuándo data o cuándo han surgido estos intentos por cambios importantes en esta ley? Estuvimos en un consorcio con la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar, haciendo una propuesta, esta de las más recientes, yo diría que no tiene menos de 3 años, pero esa fue unirse, como usted bien lo dijo, a reflexiones anteriores, porque después de cada proceso electoral siempre quedan lecciones aprendidas, siempre quedan experiencias que reflejan debilidades de la ley de partidos, y el recuerdo más remoto es cuando los acuerdos de paz se suscriben. Ahí mismo uno de los acuerdos era que el Tribunal Supremo Electoral convocara a todos los partidos con representación legislativa y presentara una propuesta al Congreso, como efectivamente se hizo. Pues también como así es, hemos acompañado al Tribunal Supremo Electoral, que primero envió un documento al Congreso donde hacía una exposición conceptual de por dónde creía que eran los temas que el Congreso debiera abordar, y luego entiendo que el tribunal hizo un enorme esfuerzo de acopio de las diversas demandas ciudadanas y llevó un proyecto recientemente que tiene 75 artículos, pero ahí es donde creo que nos va a dar a lo largo de este programa ir aterrizando en los temas que se priorizan en esos 75 artículos. Ahora bien, todo mundo a partir de todos estos hechos y sucesos que ha padecido nuestro país, y tal vez no ha padecido, insisto, también como algunos embajadores, organismos internacionales y también, por supuesto, organismos nacionales y las mismas universidades y otras instancias que dicen es una oportunidad para el cambio, donde los guatemaltecos en general, tanto de la capital, del interior del país y de otros países, están pidiendo que debe de haber un cambio en la clase política. Doctor, ¿por qué consideran ustedes que podría ser estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos un comienzo o un inicio para mejorar esa clase política? ¿Realmente podría ayudar esto? Por supuesto, estamos seguros, sobre todo ante la evolución que ha tenido la crisis que actualmente tenemos en nuestro país y que ha provocado mucha conflictividad, inestabilidad, realmente hay poca confianza en el próximo proceso electoral. Por eso precisamente el sentir de la población es que se necesitan cambios importantes en este momento. Quiero comentarle que la Plataforma Nacional de la Reforma del Estado salió como una iniciativa de la Universidad de San Carlos de convocar, facultada precisamente un mandato constitucional que le da el artículo 82 de la Constitución, en el cual le indica a la Universidad de San Carlos que ante la situación de problemas nacionales puede generar propuestas y soluciones importantes. Y la universidad tiene un gran compromiso y una gran responsabilidad en este momento con la población guatemalteca. Insistimos, la sociedad tiene puestas sus esperanzas en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos para mejorar la clase política de este país. ¿Cuáles podrían decir a rasgos generales las debilidades que actualmente tiene esta ley electoral y de partidos políticos? Muy puntual, licenciada. Bueno, eso tiene que contrastarse con las fortalezas que pretenden las reformas. Por ejemplo, las organizaciones de los partidos a lo largo de toda la geografía nacional. Las reformas pretenden que los partidos solamente puedan postular candidaturas donde tienen organización partidaria. Actualmente no es así y esa es una debilidad, porque ¿cómo se puede explicar en lógica que sin tener una organización haya un candidato que, digamos, presupone una asamblea, una postulación, una votación? Entonces a mí me parece que
esa debilidad donde formalmente los partidos cumplían con acreditar las delegaciones mínimas que la ley electoral le pedía, pero tenían unas organizaciones como paralelas, se puede decir, para realmente poder tener la posibilidad de montar asambleas y nominaciones. El clientelismo es el que va asegurando que asambleas no representativas puedan nominar y llegar, porque uno diría, bueno, si son débiles, si no tienen base, si no tienen organización, no van a llegar, pero si llegan gracias a prácticas de clientelismo. Doctor, ¿quiere decir que si se mejoraran los partidos políticos como tal y llenaran las características de partidos políticos, podría mejorar esa clase política en el país y por ende la dirigencia de nuestro país? ¿Cuáles serían las debilidades que tienen actualmente entonces estos partidos políticos? Para mí un aspecto fundamental es precisamente el evitar, por ejemplo, temas como la reelección, que está constitucionalmente, es una situación legítima que tienen los políticos de participar en la reelección constitucionalmente, pero hay que limitarla. Entonces la propuesta es limitarla a una reelección para ir cambiando precisamente esa clase política y dar oportunidades importantes a jóvenes, a los pueblos indígenas, a las mujeres. Entonces que haya equidad en la participación y que realmente estos procesos electorales puedan ir recambiando precisamente la clase política y haya una mayor participación, como usted lo mencionaba, con equidad, con justicia y que podamos realmente democratizar los procesos. Nos vamos a mensajes y regresamos con más aquí en Decisión 2015, el análisis. Reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos, ustedes también han propuesto, al igual que CIES y otras instancias, el tema de la no reelección. ¿Cómo lo trabajaron ustedes? Bueno, la propuesta es que sí se pide una modificación al artículo, porque en la Constitución está claro que sí se puede la reelección, pero nosotros la propuesta que hacemos, el cambio es que solo se permita una reelección, porque consideramos que 8 años son suficientes para que una autoridad pueda desarrollar un programa de trabajo, y eso precisamente favorece ese recambio de la clase política que hablábamos y el surgimiento de nuevos liderazgos. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta, sobre todo en un país donde el 70% de la población son los jóvenes. Entonces considero que hay que generar esas oportunidades para que pueda haber diferentes propuestas. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes o lo que ustedes han ayudado y asesorado en el tema de financiamiento de partidos políticos? Pues como le mencionaba anteriormente, es muy importante que organizaciones del Estado actúen de la manera más profesional, académica, fuera de partidismos, para proveerle información al Tribunal Supremo Electoral, que por principio pone unos topes de gastos de campaña, y que ya en este proceso vimos que procedió a poner multas que son irrisorias, pero que yo creo que por lo menos tienen ese tema de un elemento de crítica a la ética y a la moralidad con que determinada organización política se está moviendo. También suspendió temporalmente 11 partidos, es decir, con los pocos instrumentos que tiene hizo incipientes avances. Entonces, ¿qué se quiere? Esos mecanismos perfeccionarlos para que efectivamente el tribunal puede tener un monitoreo de medios o cuánto cuestan las vallas o los transportes de correligionarios, pero llegado el momento, la fortaleza, los recursos, el apoyo técnico para poderlo demostrar le ha faltado. En tanto que si la Contraloría de Cuentas, la IBE, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, le dan los instrumentos para cruzarlo, entonces pueden, por ejemplo, de que yo recuerde, actualmente está vigente que ningún contribuyente puede dar más del 10% de ese techo presupuestario. Quiere decir que si estamos hablando que el actual tribunal dio 58 millones, ninguno podría dar más de 5.8. Yo creo que eso es fundamental porque no es fácil controlar el financiamiento de partidos políticos solamente el Tribunal Supremo Electoral, sino con acompañamiento.
Transfugismo, señores, un tema debatido que ha sido dado a conocer a través de los diferentes medios de comunicación, de las diferentes instancias, no es de ahora, es de años. ¿Cómo poder controlar el tema del transfugismo y cómo también en una ley de partidos políticos que quede establecido? Licenciada. Tiene la propuesta del Tribunal Supremo Electoral tiene una disposición muy interesante. Todo aquel que ejerza, digamos, un puesto directivo o que maneja fondos, esa posición es del partido, no es de la persona. Eso ya es un gran primer paso para evitar el transfugismo. Entonces, digamos, este tema de que los puestos de dirección, por así decirlo, o de coordinación o de presidencia de comisiones, sean de los partidos a los que les fueron asignados y no del diputado, es un elemento que puede evitar que ya lo piensen más los diputados. O sea que en este caso la persona tendría que hasta renunciar a su curul, en todo caso. Conserva la curul, pero si es presidente de la Comisión de Educación no lo sigue siendo, sino que el partido al que él pertenecía nombra un nuevo diputado para que lo presida. Él va a ser, digamos, un diputado raso. Ya. Cuotas de poder, tan señaladas por algunos también. ¿Es positivo? ¿Va en las reformas? Sí, precisamente la trayectoria que se tenga en una organización política, el liderazgo, los perfiles son muy importantes y considero que eso debe prevalecer ante cualquier otro tipo de interés, como dice la licenciada. Si realmente va a venir alguien que en este momento, porque tiene cierto capital o porque tiene cierto interés político y tiene la fuerza y la fortaleza de ingresar a un partido político, entra con una cuota de poder importante, realmente eso hasta afecta la organización, porque entonces la gente que durante muchos años ha trabajado, se ha esforzado, ve que llega una persona que no ha trabajado, no se ha entregado de la misma manera al beneficio del partido político o la organización política. Entonces, considero que es un tema que sí, los partidos políticos mismos deberían de ponerle mucha atención. Y sí quisiera dejarles ahora, ya para finalizar, un tiempo a cada uno de nuestros invitados para que sean ellos quienes concluyan y hagan el llamado correspondiente. Doctor. Nosotros lo que queremos es realmente canalizar esa voluntad que hay ahorita de la población guatemalteca de generar cambios, esas inquietudes, esa incertidumbre que se pueda canalizar a través de una estructura como la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado y que todos los sectores están invitados a participar y que generemos propuestas. Licenciada. Pues hacer votos porque este proceso de conocimiento y aprobación de la ley electoral tenga por un lado la madurez del Congreso de la República para leer la coyuntura y por otro lado todo el liderazgo nacional que esté encabezando G4, Foro Guatemala, Plataforma, que no haya desbordes que puedan hacer que el proceso se desvirtúe. Creo que hay un buen proyecto en la mesa y que un acompañamiento ciudadano, crítico, reflexivo y respetuoso va a ir provocando, espero, que el Congreso encuentre la mejor manera de llegar a acuerdos y conozca a partir de la propuesta del Tribunal Supremo con la celeridad que el tema amerita. Agradecemos a nuestros invitados de hoy que con ellos iniciamos, aperturamos este foro Decisión 2015, el análisis, y realmente es para que todos los guatemaltecos tomemos conciencia de la importancia de nuestra legislación, sepamos por quién vamos a votar y por qué lo vamos a hacer, y qué es lo que está sucediendo en nuestro país y participemos activamente en ellos. ¿Quiere usted conocer cuál sería el candidato idóneo para diputado o para presidente o las calidades que debe de llenar un alcalde? Véanos la próxima semana aquí en su foro Decisión 2015, el análisis.